Hola gente del mundo, y vamos a hablar sobre la pretemporada de Fórmula 1, pero esta vez no me voy a concentrar en analizar los tiempos, porque la verdad es que no son verdaderamente analizables, no tenemos las herramientas como para saber qué equipos o qué pilotos están verdaderamente mejor que otros. Podríamos separar a los equipos en tres grupos, los de la tabla alta, los de la tabla media y los de la tabla baja. Eso está bastante claro, pero en sí el orden entre ellos creo que no queda para nada claro. Por eso que creo que es mejor hablar de sensaciones, como a qué equipos les fue mejor, a qué equipos les fue peor. Evidentemente el elefante en la habitación, que es Aston Martin. Entonces hablemos de cuántas vueltas dieron los equipos alrededor de las 2 semanas de pretemporada, los 6 días completos, porque esto es bastante interesante y nos va a hablar acerca de las sensaciones. Por ejemplo, vemos que el equipo que más vueltas dio fue McLaren, que si bien evidentemente pinta para quedarse en este grupo de los 4 líderes, no lo vimos lo más rápido que pudo haber sido, pero aún así pinta como un equipo confiable, principalmente por tener motor Mercedes. Segundo, Haas, que rodó muchísimo con tiempos muy constantes, no asumándose a estos 4 primeros de la tabla, pero sin duda no dando ninguna sensación negativa. Diría que fueron el equipo que menos sonó, pero justamente porque no les pasó nada malo. Tanto Berman como Ocon pudieron rodar casi todo el tiempo completamente tranquilos, hicieron simulaciones de clasificación, hicieron simulaciones de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Un Williams que recuperó el territorio perdido debido a que no fue al shakedown de Barcelona y lo hizo de una manera bastante buena, únicamente refiriéndonos en lo que es respecto a rodaje, puesto que ya ha salido bastante información sobre Williams diciendo que es cierto que fallaron varias veces el crash test y además ahorita por alguna razón tienen un coche muy aparentemente sencillo, lo cual si yo quisiera dar una explicación diría, honestamente no lo entiendo. Sacrificas todo el año anterior que estabas muy bien y se lo das todo a este, lo cual es entendible. Y al final te sale un coche sencillo, uno no termina de entender. Yo creo que una de las razones fue justamente todos esos fallos en el crash test que tal vez los obligaron a simplificar un poco el chasis. Más allá de eso, tanto Albon como Sainz pudieron estar muchísimo tiempo en pista, lo cual les habrá ayudado a colectar un montón de información y que sus problemas sean más sencillos de solucionar. Aún así, respecto a ritmo bruto, parece ser que serán los últimos de la tabla media, puesto que no creo que por ahora estén midiéndose con Cadillac y Aston Martin. Aún así, sin duda alguna, es decepcionante lo que ha pasado con Williams. No es posible que pases de ser el líder de la zona media a ser el último. Evidentemente, con los cambios de reglamentación se tiran los dados, no todo siempre va a ser igual, pero sí que es decepcionante que un equipo como Williams tenga que estar al final de la zona media, lo cual significa que va a ser muy difícil puntuar. Pero en fin, todavía habrá que ver cómo funcionará la dinámica de carrera para la temporada que viene, ya que es algo que no logramos divisar realmente en estos test, considerando que la FIA todavía quiere preguntar a los equipos por si pueden utilizar menor potencia eléctrica para que esto no sea un problema y las carreras sean más normales, pues habrá que ver cómo se tienen que correr las carreras de ahora en adelante. Cuarto está Ferrari, que sin duda fue un equipo que se animó a bastante más. No solo tienen la vuelta más rápida de la pretemporada con un amplio margen, apretaron bastante más, sino que lo vimos experimentar bastante con la aerodinámica. Lo vimos, por ejemplo, con el difusor, que trajeron una herramienta muy interesante y veamos cómo funciona en rendimiento, y evidentemente el ala, que busca hacer un efecto de sustentación. En ese caso, Ferrari tuvo bastante rodaje, aún así con varios problemas un par de días, pero nada que no pudieran compensar al final. La verdad es que Ferrari ilusiona y con buena razón. No solo se han mostrado rápidos, relativamente fiables, todavía hay aspectos que mejorar en eso, sino que han mostrado que no van a ser conservadores en nada, van a hacer cosas arriesgadas, van a probar cosas innovadoras, y yo diría que eso es bastante positivo. No es como otras pretemporadas de Ferrari donde los ves esforzándose por destacar, sino que aquí diría yo que salió todo de manera un poco más natural y fue bastante interesante ver sus experimentos aerodinámicos. Después Racing Bulls, que también pasó bastante desapercibido, lo cual creo que es algo positivo para un equipo como este. Están totalmente enclavados en la zona media, siempre ha sido la dinámica del equipo, y también es importante ver que no vimos algo especialmente negativo de Arvid Lindblad, que es el único debutante de este año. Dieron más vueltas que el equipo principal, donde destaca principalmente su toma de aire superior, que es enorme, recuerda un Fórmula 1 de los 70 o de ese estilo, pero lo cierto es que tampoco hay mucho que mencionar de Racing Bulls. Es un equipo de zona media, va a seguir en su tónica
Después, otro de los más interesantes, Mercedes, que no dio tanto rodaje porque tuvo varias fallas de fiabilidad. Incluso te diría que más que sus equipos clientes, pero eso también me dice que experimentaron un poco más. Mercedes no fue lo ambiciosa, no trajo tantos desarrollos aerodinámicos, ni buscó hacer un tiempo increíble, pero sin duda es el equipo que más mete miedo y en el que es más probable que estén haciendo sandbagging. Evidentemente aquí está el tema del motor Mercedes, de que si es ilegal o no. Si me preguntan a mí, considero que es un truco muy inteligente. Y definitivamente es el equipo que suponemos que debería tener la sartén por el mango. Tanto Russell como Antonelli tuvieron cantidades muy decentes de rodaje, pero debido a la naturaleza de esta pretemporada pues sigue siendo una incógnita de qué pasará con ellos. En teoría deberían ser el rival a batir, veremos qué sucede. No se habló demasiado aerodinámicamente de ellos, pero como en esta temporada no va a ser tan importante el desarrollo aerodinámico, pues probablemente es una de las razones por las que se pasó por alto. Ya hay fecha para discutir lo de los motores, pero aparentemente no tendría un real castigo, una real suspensión del mismo, sino hasta más de la mitad de temporada. Así que los equipos potenciados por Mercedes pues pueden sacar una buena ventaja de ello. El siguiente equipo es Audi, que fue mejorando progresivamente a lo largo de toda esta pretemporada, desde Barcelona, desde la primera semana de Bahrein hasta la segunda, porque vimos varios problemas en la primera semana, vimos abandonos, no pintaba muy bien la cosa. En la segunda, de nueva cuenta, vimos problemas, pero ya menos, veíamos que estaban encontrando las soluciones poco a poco, y te diría que esta última semana fue muy buena. Hay mucha gente poniendo a Audi en muy cerca de la zona baja con Cadillac y Aston Martin, y yo honestamente no lo creo. Hicieron una muy buena simulación de carrera el último día, y creo que justamente ver la progresión de Audi durante estas 3 semanas ha sido muy interesante porque ha sido muy sólida. Iniciaron con bastantes problemas, los fueron resolviendo, pero todavía tenían algunos, y en la última semana ya apretaron de una manera bastante interesante, pasando por debajo del radar, que es justamente lo que este tipo de equipos deben buscar, pasar por debajo del radar. Y diría que a mí no me sorprendería que a lo largo de la temporada empiecen algo por detrás de Alpine, de Haas, pero que los vayan alcanzando a un muy buen ritmo porque veo un equipo que está encontrando soluciones inteligentes y que además las pueden ejecutar. Por ejemplo, en la primera semana habíamos escuchado de muchísimas pasadas de frenada, también en la segunda, y fueron cosas que se fueron solucionando. Ya al final también en vuelta rápida mostraron un ritmo bastante loable. Así que yo diría que hay que ponerle un ojito al equipo Audi, porque creo que su progresión puede ser bastante positiva a lo largo del año. Y ese motor, lo cierto es que tampoco pinta mal. Lo fueron ajustando poco a poco y ahora parece que recabaron una buena cantidad de información y parece que el motor está a la altura, probablemente no de Mercedes y Ferrari, pero que les puede recortar terreno. Hablemos del equipo Alpine de Franco Colapinto, que fue una pretemporada positiva para Alpine. No tuvieron tanto rodaje, pero sin duda estuvieron en la media, no es para nada una cantidad despreciable, y que además mostraron tiempos sólidos, no mostraron problemas, incluso mostraron un par de soluciones aerodinámicas bastante interesantes, como lo es su alerón trasero. El equipo de aerodinámica de Alpine siempre ha sido interesante, nunca ha sido top, pero siempre ha mostrado buenas soluciones, y ahorita que tienen un motor decente, pues yo creo que van a poder dar ese salto hacia la tabla media. De hecho, diría que junto a Haas van a liderar esta zona media en principio hasta que se les empiece a acercar Audi, que Williams utilice un poco de Ozempic, así que no es como que la vayan a tener fácil de que, quinto lugar asegurado. Van a tener que seguir desarrollando, van a tener que seguir trabajando, pero creo que vimos sesiones muy positivas de Gasly y también de Colapinto. Pasemos a otro equipo interesante que creo yo que está un poco sobrehypeado, que es Red Bull, que no mostró cosas malas. Definitivamente se mostró en este grupo de los 4 primeros, pero es de esos 4 el que más me genera dudas. Tuvieron unos cuantos problemas de fiabilidad, pero realmente no fueron muchos. Aún así, sí que se quedaron un poquito cortos en rodaje, y en cuanto a tiempos yo diría que aún les falta camino por recorrer. Evidentemente esto es pretemporada y no sabemos exactamente lo que hicieron. Yo los veo fuertes, pero no los veo tan fuertes. Aún así creo que el equipo se está reestructurando muy bien después de la salida de tantas personas, y creo que como equipo va por el buen camino. Pasemos a hablar probablemente de los dos equipos que van a ocupar el fondo de la tabla la mayoría del año, y con justa razón, porque uno es una decepción tremenda y del otro se espera. Cadillac no existía hace un año, su entrada a Fórmula 1 fue un poco
apresurada, pero me alegra que lo hayan podido dar ahora. Pero hablemos en específico de Cadillac. Lo cierto es que la tendencia de Cadillac a lo largo de estas 3 semanas de pretemporada fue la misma. Tienen un problema, tardan en salir, no giran mucho, pero giran, no tienen tiempos muy rápidos, y lo cierto es lo que se esperaba. Yo diría que estoy solo un 5% decepcionado. La verdad es que esperaba que tuvieran un poco menos de problemas y que si los tenían los fueran solucionando, pero siempre salían tarde o no salían por 2 horas. Pero en fin, fue positivo que en el último día pudieran salir a primera hora, aunque ya después tuvieron un problema. Lo bueno es que de alguna forma lo remendaron haciendo el mejor tiempo de su pretemporada, el cual es un tiempo que está lejos, pero bueno, sabemos que este equipo tiene un margen de mejora bastante grande. Al Cadillac lo vimos como un coche bastante simple y yo tengo una teoría al respecto, que es, evidentemente el Cadillac es simple porque tiene un equipo de aerodinámica que todavía es novato en desarrollar. Tienen ingenieros, tienen personas que ya están experimentadas, pero todavía tienen que guiar a todas aquellas personas que no, además de que el proyecto es bastante más joven que otros, así que hay un tiempo de desarrollo mucho menor. Pero a lo que voy con esto es que justamente creo que ese coche es simple para poder tomar una filosofía de desarrollo que copien de otros equipos y así poder replicarlo de forma rápida. No significa que lo vayan a replicar de forma 100% efectiva, pero que sí sea una forma de no perderse respecto a las evoluciones y poder imitar algo que ya esté probado y que sea funcional. En los tiempos no se espera mucho, pero por lo menos Cadillac sí fue capaz de hacer una simulación de carrera. Así que perfectamente en Australia podría abandonar Bottas o Checo por fiabilidad, pero si alguno termina aunque sea doblado 2 veces, pues yo ya lo vería como ganancia. Tiene una pequeña ventaja que son las salidas del motor Ferrari que aparentan ser muy buenas, así que como ya había dicho, habrá que ver cómo funciona la dinámica de carrera, pero puede que haya distancias que si bien sean grandes, no sean tan importantes, lo cual definitivamente puede que sea un factor para la competición. Así que el equipo Cadillac se va a tener que agarrar a empezar a desarrollar poco a poco el coche. Y si bien no fue una pretemporada espectacular para tirar bombos y platillos, pues tampoco diría que fue mala. Lograron tener más rodaje que Aston Martin. Es verdad, se quedaron notoriamente atrás de Red Bull, de Alpine, pero vimos a una estructura que por lo menos supo ser funcional a tiempos bajos, pero tampoco tan vergonzosos. Lo que sí que es vergonzoso es lo de Aston Martin. Yo no entiendo cómo pudo haber gente que estaba tan ilusionada en Barcelona, después de que llegaran tarde, tardaran 3 horas en salir, hicieran 5 vueltas y el coche quedase parado. El segundo día no fue tan malo, no fue de tanto rodaje, pero digamos que hubo un rodaje aceptable. Así que uno podría decir, bueno, tuvieron un fallo el primer día, pero llegaron tarde porque pusieron toda la carne en el asador. Pasemos a analizar lo que es el equipo Aston Martin en su conjunto porque tiene muchos problemas. El equipo Aston Martin en ningún momento se sintió cómodo en la pretemporada. Y la cosa no es que hayan mejorado cosas, es que parece que fueron a peor. Analicemos un poco qué pasó. El coche, cuando llegó a Barcelona, llegó bastante extremo, bastante agresivo, como dirían algunos. Pero cuando llegó a Bahrein, lo vimos con muchísimas más branquias. Necesitaba más refrigeración. En Barcelona hacía mucho más frío que el que llegó a ser en Bahrein. Entonces es entendible, pero la verdad es que fueron un poco excesivas. A lo largo de los días vimos cómo querían ir cerrando estas branquias y quiero hablar particularmente cuando hicieron su única simulación de carrera que duró unas 20 vueltas. Yo cuando vi ese coche con menos branquias dije, están comprometiendo mucho la fiabilidad de ese motor. Salta la sorpresa que todos los problemas que evitaron tener, básicamente abandonar en todos los test, porque no hacían prácticas de carrera, prácticas que ya sean equipos desde Barcelona, fueron justamente para que el motor no se rompiera. Pero el motor aparentemente de igual forma se estaba rompiendo. Honda mandó repuestos y aún así fueron precavidos el último día de test dando 6 vueltas para que no se acabaran de romper y no empezar a infringir. Ya se están preocupando
del límite presupuestario. Así que hablemos del límite presupuestario, puesto que muchos asumen, no, es que tienen a Nui, es que tienen a ingenieros muy buenos, pero no es tan fácil, no le puedes meter todo lo que tú quieras a ese coche, porque te vas a estar gastando dinero del límite presupuestario. Va a haber motores que se van a romper y es dinero que te vas a tener que gastar. Te vas a tener que gastar dinero en arreglar coches. Y Dios quiera que no tengan accidentes, porque eso es más dinero que te gastas. Para este año están completamente perdidos. Lo único que podrían hacer sería llegar a ganarle a Cadillac. Pero para lo que pinta, es que a principio de temporada sean más lentos que Cadillac. No porque el coche tenga menos potencial, que probablemente lo tiene, pero ese motor Honda es menos potente que los demás y es menos fiable. Y lo primero que tienes que solucionar de esas dos cosas es la fiabilidad. Entonces, si llegan a agarrar puntos en la primera mitad del campeonato, honestamente, sería un milagro. El principal problema de Aston Martin es que no tiene un solo problema como lo puede llegar a ser Williams, que su principal preocupación es el peso. Aston Martin tiene muchos problemas. Tienen un problema con el motor, tienen un problema con la caja de cambios, tienen el problema de que no han tenido la suficiente información y tienen el problema de que no comprenden la reglamentación. Aston Martin no pudo practicar la salida con los demás y viendo lo importante que va a ser en todos los aspectos, están perdidos. Porque una cosa es que el coche sea agresivo, pero lo agresivo no siempre funciona. Ese coche podría ser bueno, pero también podría no serlo aerodinámicamente. Y ya si se sumara a eso, hace las cosas mucho más complicadas. Parece que van a tener que comprometer algo de aerodinámica por la refrigeración del coche y eso ya es un problema en ese aspecto. Ahora bien, ¿yo qué diría que fueron todas las cosas que causaron este desastre? Es la pretemporada más bochornosa que recuerdo en mi vida. Parece que hubo información que salió hace unos cuantos meses donde ya se reportaba que la caja de cambios tenía problemas, que el motor tenía problemas. Y evidentemente esto no es para hablar de la prensa española que vende humo. No, eso no es relevante. Sin embargo, sí que es lo que la gente pues prefiere escuchar. Y las cosas no pintan bien desde que pones a Adrian Newey como jefe de equipo. Hay mucha gente que aplaude esa decisión diciendo es que Newey tiene liderazgo, pero Newey es un gran aerodinamicista y debería estar encargado de ese apartamento. No puedes dejarle que dirija al equipo porque no tiene experiencia en eso. Si te vas a traer un nuevo jefe de equipo, que por lo menos tenga experiencia en Fórmula 2. Ser jefe de equipo significa ser responsable de muchas más partes de lo que es el equipo, y a lo que parece no ha salido bien. Es probable que Aston Martin nunca tuviera la posibilidad de hacer una verdadera tanda de carrera, pero si no tenían esa posibilidad en sí, van a llegar a Australia, van a hacer pocas vueltas en libres, no van a hacer una buena calificación, tal vez abandonen en mitad de carrera. Hay historias sobre que si Honda arreglará el motor para el fin de semana de Australia. Yo honestamente no me lo creo, pero veamos en qué depara. Pero sin duda alguna Aston Martin es la gran decepción de la pretemporada. Porque esto no solo te compromete este año, tienes tantos problemas y te vas a tener que gastar tanto dinero que te compromete el siguiente y tal vez el siguiente. La gente lo compara con el McLaren de inicio de normativa pasada, pero el coche de 2022, si bien no era un coche ganador, era un coche de zona media. El de 2023 no inició siendo ganador y no terminó siendo ganador. Fue más rápido, pero no es un coche que te apuntara a ganar carreras de forma confiable. El de 2024 tampoco inició siendo ese coche ganador. No estaba a la par de Red Bull. No fue hasta Miami que lo mejoraron y terminaron de encajar todas las piezas que el McLaren se convirtió en un coche ganador. Y aún así tuvo mucha competencia de Ferrari y Mercedes. 2025 definitivamente fue una temporada dominante, pero ustedes tienen que darse cuenta que tardaron básicamente 4 años en convertirse ese equipo que te asegura un campeonato de constructores. ¿Tiene Alonso 4 años más? Yo honestamente no lo creo. Un equipo no se construye únicamente tirando dinero al aire o simplemente trayendo nombres. La gente habla mucho del que construyó los motores en Mercedes, pero los motores en Mercedes no se construyeron de un día para otro. Los motores en Mercedes no los hizo una sola persona. Si lo que hizo Ferrari
en cualquiera de sus innovaciones aerodinámicas. Lo hubiera hecho Adrian Newey, hubiera tenido una cantidad de marketing inimaginable. Y pensar que los demás equipos no tienen buenos apartamentos para desarrollar sus coches es sencillamente querer ser ciego. Y miren, yo entiendo la ilusión y entiendo principalmente el contexto en el que estaba esta ilusión, puesto que a Alonso no le quedan más de 2 años. Y yo honestamente si fuera él diría, chingue su madre, ya me retiro porque todo lo que podía salir mal, salió mal. Y no creo que de esto se pueden recuperar. Veo espectacularmente difícil que siquiera en algún momento del reglamento lleguen a esa parte alta, mucho menos ser ese coche confiable que te dé la posibilidad segura de pelear por un campeonato. Pero bueno, pasemos a otro tema y hablemos, aunque no sea muy relevante, de las vueltas rápidas que se hicieron en el último día de Bahrein, que fue justamente donde Ferrari hizo la vuelta más rápida de la pretemporada con un 31.992. Esto es apenas un par de décimas más lento que lo que fueron los libres de la anterior reglamentación, así que pinta para que por lo menos en clasificación, que es donde yo creo que más potencial tienen estos coches, de brillar tienen, pues no van a ser peculiarmente lentos. Yo creo que en ritmo de carrera por lo menos el primer par de años sí que van a estar bastante más lentos por el tema de lo mucho que tienen que gestionar, pero en fin. Segundo, Lando Norris, Max Verstappen, George Russell, Pierre Gasly, Oliver Berman, Gabriel Bortoleto. Ya había mencionado, Audi había tenido una muy buena simulación de carrera. Octavo, Kimi Antonelli. Noveno, Arvid Limlat. Y décimo, Carlos Sainz. Pero para concluir de esta pretemporada, no se puede hacer mucho. Ya diré en la previa yo qué opino, cómo podría llegar a ser el orden. Pero no podremos saber al final de la realidad qué va a pasar hasta Australia, porque ni siquiera vamos a saber cómo será la dinámica de carrera. No vamos a poder saber cómo es la dinámica de carrera hasta Australia. Estamos a ciegas. La verdad, yo no soy tan pesimista, pero sin duda creo que se han dado un par de pasos atrás. También creo que se pueden volver a recorrer hacia adelante, pero sí que la calidad de carreras para este año seguramente sea más baja que en otros. No es que el año pasado fuera muy buena, pero sí que las cosas no pintan bien. Yo no diría que tampoco es algo apocalíptico, pero sí que va a ser bastante complicado poder llegar a un punto en donde las carreras sean satisfactorias. Sin embargo, creo que hay algo positivo y es que este grupo de los cuatro primeros, a no ser que Mercedes estuviese haciendo el sandbagging legendario de la historia, que Ferrari de verdad esté muy adelante, creo que va a ser divertido de ver. También la zona media, creo que va a ser divertida de ver. Y la pelea de los Cadillacs y los Aston Martin definitivamente va a ser legendaria. No, hombre, imagínate, a 40 segundos del puesto 18, peleando Checo Pérez contra Fernando Alonso, Stroll contra Bottas, todos en 5 segundos. ¿Qué acaba de pasar? Oh, ya quebró motor el Aston Martin. Una lástima. Pero en fin, ahora mismo la FIA tiene que solucionar el tema de las salidas, tiene que solucionar el tema de la carrera y los equipos parece que están en un margen de hasta 4 segundos. Estábamos en 1.2 el año pasado. Yo creo que ni los equipos tienen total seguridad de qué va a pasar. Así que bueno, dicen que la incógnita puede ser una parte divertida de la vida. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y dejar un comentario. ¿Qué opinas? ¿Qué equipo te dejó mejores sensaciones? Y si eres español, por favor, vele indicar. Ahí le va muy bien a Alex Palou. No sufras tanto. No sufras tanto. Así que te tengo piedad de ti, la verdad, porque hasta yo que no soy fan de Fernando Alonso, puta güey, hasta yo me sentí mal. En fin, chao.